hora quiero invitarlos para que exaltemos al Señor, ofrezcamos alabanzas al Rey, al Señor de los señores, al que es digno de toda gloria, de toda adoración, de toda alabanza. Te exaltamos, poderoso Padre, te bendecimos a ti, Rey. Eres hermoso, Señor. Nos alegramos, Señor, en tu presencia. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, pues por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, que quiero es adorar. Te alabamos, Jesús. Bendecimos, Rey. Poderoso eres. La atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Exaltamos y alabamos a ti, Dios. Glorioso eres tú. Te bendecimos, Rey de gloria. Oh, te exaltamos, Señor. Vamos, cántale, por siempre te adoraré. Oh, siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Te adoramos, Dios, y te bendecimos, Padre. Señor, gracias por tu fidelidad, Rey. Gracias por tu amor, Dios. Gracias, poderoso Padre, porque podemos hoy desde cualquier lugar adorarte, bendecirte, exaltarte y darte la gloria. Con todos los que están en casa, Señor, con sus familias, Rey poderoso, te adoramos, Señor, en esta hora, Rey. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres todopoderoso. Tú eres glorioso, Jesús. Por sus llagas sano soy, por su cruz hoy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya.
soy, por su cruz hoy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste de sentado en majestad. Eres eterno Dios. Tú eres eterno Jesús. Glorioso eres. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. Sí, Señor, gracias por este nuevo tiempo, Señor, este tiempo de adoración, Señor, exaltando tu presencia esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por cada familia, Señor amado, que esta mañana, Señor, allá de sus casas, Señor, está pendiente de este tiempo. Te honramos, Señor, te damos gracias. Quiero invitarle a que le adore un momento más, le dé gracias, Señor, gracias. Bendito eres tú, Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia gloriosa, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en cada vida. Oh, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. Bendito eres tú. Gracias por este tiempo, esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a este nuevo tiempo, Iglesia del Señor. Confiando en Dios en este tiempo. Su gracia y su misericordia nos acompañan cada día. Y estamos acá esta mañana nuevamente por su fidelidad, esperando que usted se encuentre bien allá en sus casas. Quiero invitarle esta mañana a este tiempo tan especial como es la palabra del Señor. Y quiero invitarle que por favor allá me acompañe y abra la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 26 y vamos a leer desde los versículos 16 al 21. Segunda de Crónicas 26, el versículo 16 al 21. Amén. Voy a esperar que lo
encuentre. Mientras lo encuentra, quiero aprovechar para dar las gracias a todos los hermanos que han estado tan pendientes ayudándonos en la producción, a Tatiana, a las hermanas de la alabanza, Ana, Isabel. Muchas gracias por su dedicación, por su tiempo, a los que han estado también pendientes de la enseñanza los días sábados, el hermano Juan David, Danilson, que estuvo la semana pasada, y a todos los que han estado en este tiempo tan pendientes, colaborando, dispuestos. A usted allá desde su casa, gracias por sus oraciones, gracias por su compromiso, porque sé que en este tiempo, que son tiempos difíciles, es donde podemos ver la fidelidad y el compromiso de cada uno de ustedes. Dios les multiplique por sus oraciones y también por todos su acompañamiento allí, estar tan pendientes. Que Dios les bendiga y Dios les continúe bendiciendo por todo esto. 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 21 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Quiero invitarle que allá en casa un instante me acompañe en un momento más de oración por esta palabra esta mañana. Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Dios ha ministrado en estos días profundamente mi vida con esta palabra, teniendo en cuenta lo que Dios nos está hablando. Invíteme por favor a orar. Señor, gracias por este tiempo esta mañana. Gracias por tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor, porque es, Señor, el alimento, Señor, que hoy necesitamos. Gracias porque dicen Hebreos que es como una lámpara y que, Señor, penetra hasta partir las intenciones, las coyunturas, los huesos, y es para nuestra edificación. La colocamos pues delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza lo he llamado El pecado del orgullo. Uno de los pecados más antiguos, y antes de iniciarse nuestra estadía en la tierra, ya se había originado allá en el cielo este pecado tan tremendo que desagradó a Dios. Tendríamos que remitirnos a un ángel llamado Luzbel, que fue desterrado de allá, fue arrojado del cielo por esta situación. Y es muy bueno hablar un poquito acerca del orgullo. El significado del orgullo significa soberbia, del latín superbia y orgullo, del francés orgueil, que son propiamente sinónimos. El orgullo entonces puede definirse como la autoestima exagerada o elevada, como la petulancia, como el engreimiento y la jactancia.
Y esta mañana vamos a hablar del rey Uzías. Podríamos decir muchas cosas del rey Uzías y cosas muy prácticas para nuestras vidas, porque aunque en los primeros capítulos podemos ver que empezó muy joven, empezó muy bien y Dios empezó a ayudarle y a hacer grandes cosas con su vida, no obstante podemos decir que su final no fue tan bueno. Y esto es desafiante, ¿no? Porque el objetivo no tanto es cómo empezamos, sino cómo terminamos. En el Evangelio según San Juan capítulo 15 se nos habla de permanecer en el Señor, que nada nos saque, que nada nos impida avanzar y estar ahí en esa relación con el Señor, en sus caminos, en su verdad. Dios nos ha llamado. Y podemos ver entonces a través, porque esta mañana vamos a ver mucho lo que pasó en la vida el rey Uzías. Como lo dije ahora, empezó muy bien, ¿cierto? La Biblia dice que él empezó a edificar grandes ciudades. En el versículo 2, edificó Elot, restituyó a Judá. También dice el verso 4 que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y ahí podemos ver cómo iba él. También podemos ver otras características. Versículo 5 dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. También dice que salió y peleó contra los filisteos en el versículo 6 y rompió el muro de Gad, entre otras cosas, el muro de Jamnia y el de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. También podemos ver que fue un hombre al que le llevaron presentes, un hombre muy usado. Edificó torres en Jerusalén, edificó torres en el desierto, tuvo un ejército numeroso, tuvo un ejército reconocido. También dice entre las características de Uzías que fue un hombre amigo de la agricultura e implementó varias cosas. También fue un hombre muy usado en la ciencia, porque él inventó máquinas para arrojar saetas y grandes piedras. Y él también dice que su fama, versículo 15, se extendió lejos. Su fama se extendió lejos. Y podemos entonces mirar y decir qué cantidad de cosas que hizo este hombre, ¿no? Fueron cosas muy importantes. Fueron triunfos muy especiales que tuvo este hombre, ¿cierto? Pero en el versículo 16 nos dice que pasó algo, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y entonces es donde vamos a empezar esta mañana entonces a desglosar acerca de todo el daño que hace el orgullo. Yo le pregunto, ¿está usted libre del orgullo? ¿Estoy libre yo del orgullo? Yo creo que ninguno de nosotros. Es un sentimiento que puede venir. Es más, déjeme decirle que el orgullo es notorio a los ojos de los demás, pero no al que lo tiene, no al que lo posee. Por eso necesitamos ser ayudados. Y eso lo vamos a ver esta mañana en la parte final. Pero quiero hablar de todas las cosas que hizo el orgullo y ir desglosando poco a poco todo lo que hizo el orgullo en la vida de él y lo que puede hacer en la vida de cualesquiera. Vamos a mirar lo primero. En el versículo 15 dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas grandes y piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y quiero hablar de este primer punto, y es que el orgullo hace que la persona se apropie del crédito que le corresponde a otros o a otro, el crédito. Dice claramente aquí el texto que la razón por qué pasó esto, por qué inventó las máquinas, por qué su fama se extendió, y dice, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y podríamos hablar allí de Dios, aunque no está la palabra ahí implícita, explícitamente, fue Dios el que lo ayudó. Pero él pensó
que el crédito lo tenía él. ¿Cuántas veces podemos llegar a pensar que lo que tenemos o lo que hacemos es por la habilidad, por lo desenvuelto que somos, que es por nosotros, cuando usted y yo sabemos por la palabra que hay alguien detrás de todo eso, hay un autor? Sabemos que es por la gracia de Dios, sabemos que es por el beneficio de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, eso es lo que hace el orgullo, hace que la persona se apropie del crédito, ¿cierto? También podemos verlo, y se lo voy a dar para que usted lo mire, en 1 Samuel capítulo 13, versículo 3 y 4. Allí se habla de Saúl también. Y es importante que usted mire el texto. El segundo punto está ahí en el versículo 16, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Lo segundo es que note cómo allí que él entró al altar para quemar incienso, pero eso no le correspondía y fue algo inadecuado, fue algo incorrecto. Y cuando hablamos de algo incorrecto también podemos llevarlo al plano de la corrupción, ¿cierto? El orgullo lleva a la corrupción del corazón, ¿cierto? Él pensó que podía hacerlo, él pensó que porque era el rey, pensó que como los éxitos habían venido, la fama se extendía, lo que la gente decía, entonces él podía tocar el lugar que no le correspondía. Y vemos cómo él allí fue engañado en su corazón, ¿cierto? Fue engañado su corazón. Una persona que va siendo gobernado por este sentimiento, no le importa pasar por encima de otros, no le importa hacer lo que sea por conseguir lo que quiere, porque en su corazón está engañado, ¿cierto? Vamos a ir al tercer punto. Son varios puntos, y es el versículo 16 nuevamente, y en este punto nos habla de que el orgullo engaña el corazón. Hay por ahí una anécdota, una historia bonita del burro, ¿no? Algunos lo conocen y es muy famoso, ¿cierto? La alegría con la que llega el burro a su casa a decirle a su mamá de los aplausos que le estaban dando en el pueblo, porque él llevaba a un tal Jesús, decía él. Mamá, me están dando muchos aplausos, lleva a un tal Jesús, y la gente no para de aplaudir. Su madre, sabiendo lo que estaba aconteciendo, le dice: hijo, no te engañes, es que no es por ti, es por Jesús, el que va montado encima de ti, ¿cierto? Y vemos cómo el orgullo engaña al corazón del hombre, le lleva a pensar cosas que no son, que lo puede lograr sin la ayuda de nadie, por sus propias metas, que así como le ha ido bien en otras ocasiones, lo puede seguir haciendo, y podemos ver cómo el corazón es engañado. Vemos allí lo que el texto nos habla, ¿cierto?, con respecto a Uzías. Perdón. Porque note nuevamente lo que dice el texto: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Y esto fue para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar, ¿cierto? Y vemos allí que él fue presa de su engaño. El punto siguiente está en el versículo 19. El versículo 19 dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y este punto habla de que el orgullo lleva al hombre a ser poco sabio y propicio a la contienda. Poco sabio y propicio a la contienda. Cuando usted y yo miramos el texto, uno podría decir: pero ¿cómo se le ocurre a él esto? Esto no es sensato, esto no es sabio. Esto no es sabio de parte de él. ¿Por qué hizo eso? Porque él estaba
enceguecido. Usías estaba enceguecido. Usías pensó que lo que estaba haciendo era correcto, pensó que él era la persona más importante y que nadie podía decirle nada, ¿cierto? Y vemos entonces, como les dije, que el orgullo lleva al hombre a ser poco sabio y propicio a la contienda. Note que el texto dice que él se llenó de ira, se enojó, se disgustó. En el versículo 17 y 18, los sacerdotes le reconvinieron, le dijeron: a ti no te corresponde hacer el sacrificio, no es tuyo, no es tu trabajo. Y él pensaría: pero estos, ¿por qué me vienen a decir a mí eso? Yo soy el rey. Porque una de las cosas que hace el orgullo también es que lleva a la persona a creerse superior. ¿Por qué me dicen estas cosas? Y dice el texto que se llenó de ira y entró en una contienda, ¿cierto? En una situación. También podemos verlo en Proverbios 13:10. Vamos a mirar lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 10, para ampliar un poquito este concepto. Dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría para contender, para discutir. Podemos ver que a veces hay personas que discuten situaciones, hay puntos de polémica, y allí uno puede notar a veces el orgullo, ¿cierto? Vamos al siguiente punto, versículo 18. Dice: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Y este punto es que el orgullo interfiere con la capacidad de razonar. Perdió la razón el rey, hizo lo que no le correspondía. Cuando una persona pierde la capacidad de razonar, decimos que es insensata, ¿cierto? Que no es sensato, no hay sensatez, no hay claridad, y decimos está envanecido. Siguiente punto, versículo 21, dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué tristeza esta situación, ¿no? Cómo vivió sus últimos días, ¿no? Dice que fue apartado de la casa de Jehová, apartado de su cargo. Y este punto lo he llamado: el orgullo es algo que Dios detesta. La Biblia dice que Dios da gracia al humilde, pero Dios ve de lejos al orgulloso. Qué tremendo esto. Y también dice la Biblia, en Proverbios dice que antes de la caída, el altivez de espíritu. Antes de la caída. Y podemos ver en la Biblia todo lo que Dios abomina esto, porque déjeme decirle, qué difícil es hablarle a una persona cuando está controlada por este sentimiento. Es una persona que se cree sabia en su propia opinión, es una persona que cree que él tiene la razón, es algo bien difícil, bien complicado, y podemos pensar: ¿por qué lo detesta Dios? ¿Por qué lo detesta Dios? Ahí está en Proverbios 6, 17. Es algo que Dios detesta. Y lo siguiente, versículo 16, volvemos nuevamente, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Si miramos en muchas más partes, podemos ver que Dios ayudó. Por decir algo, ayudó a Usías. Por decir algo, en el versículo 5, dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó.
¿Qué más? Podemos mirar también más adelante en el versículo 15, ¿cierto? Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, y ahí también podemos ver la mano de Dios. Pero no solamente Dios le había ayudado, también vemos que era un ejército, eran personas las que habían allí adelante, pendientes y que lo rodeaban a él. Entonces no era solamente el éxito de un solo hombre, era el éxito de un solo equipo, pero él quizás lo había tomado para sí, ¿cierto? Hablamos en este último punto de que el orgullo impide pedir ayuda. Vemos la situación. En la última parte, Uzías es confrontado por los sacerdotes. Déjeme decirle que él lo único que tenía que hacer era pedir perdón por este pecado y pedir la ayuda. Quizás los días de Uzías no estaban predestinados o determinados por Dios para él vivir apartado y que aún él en vida su hijo gobernara. Quizás Dios tenía otro plan y otro propósito para él, pero fue el orgullo lo que le impidió a él pedir la ayuda, porque una persona orgullosa se siente autosuficiente, siente que él es capaz solo y que él lo puede, que puede sacar adelante todo. Mis queridos, eso es todo por esta mañana, el pecado del orgullo, y quiero invitarle a que usted esta mañana haga una evaluación. La mejor evaluación es cuando nosotros podemos pedir la ayuda de otras personas cercanas y personas muy sinceras que nos ayuden a determinar estos sentimientos en nuestra vida. De hecho, hay unos consejos que quiero esta mañana compartirle. Unos consejos para poder salir del orgullo. Consejo número 1, reconocer que todo lo que tenemos es por gracia. Todo lo que usted y yo tenemos es por gracia. La gracia habla de un regalo inmerecido, que no se merece. O sea, Dios nos lo ha entregado. Los éxitos, las cosas que hemos conquistado, lo que Dios nos ha entregado, ha sido por gracia. Y qué bueno reconocerlo. Cuando nosotros lo reconocemos, podemos salir fácilmente de esta situación. Segundo, no creer que somos mejores que los demás. No creer que somos mejores que los demás. Tercero, humillarnos delante del Señor. Humillarnos delante del Señor. 2 de Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo está en las manos del Señor. Estos tiempos deben de estar en las manos del Señor. Dígame, ¿qué podemos hacer usted y yo para mejorar lo que está aconteciendo afuera? Nada, simplemente cooperar, ¿cierto? Pero uno ve en este tiempo gente desesperada y lo único que nos queda a nosotros es que esperar, humillarnos delante del Señor. Cuarto, permita que otros confronten su vida. Permita que otros le hablen, permita que otros le digan las verdades. No solamente sea amigo de las cosas buenas que otros tienen que decirle. De hecho, las cosas buenas nos elevan mucho, pero también permita que otros le digan las cosas negativas que ven en nosotros. Las cosas negativas que ven. Escuchar es una buena actitud con respecto a ir venciendo el orgullo y saber escuchar. Entonces son los consejos para poder salir del orgullo. Me faltó ahora un punto más, y es que el orgullo impide reconocer los pecados, y el orgullo también hace que nosotros perdamos la perspectiva de Dios. Uzías perdió la perspectiva de Dios. Uzías le fue muy difícil reconocer el pecado. ¿Por qué? Porque había orgullo en su corazón. Ahora sí quiero terminar y quiero invitarle a que usted allá en casa incline un momentico su cabeza y cierre un momento sus ojos. Sabe Dios, sabe la semana que hemos vivido, las luchas que tenemos, las cosas que hay en nuestro corazón. Y déjeme decirle que Él está esta mañana acá, está allá para hablar a nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por cada hermano, cada hermana, Señor, cada persona nueva que
hoy por primera vez nos escucha, Señor, pidiendo que intervengas. Tú conoces las dificultades de cada uno, Dios, y a veces cuán difícil es identificar todas estas situaciones, Señor. Esta mañana nos hablas con la vida de Uzías, Señor, mostrándonos todo lo que hizo este pecado, Señor, en la vida de él. Y esta mañana pedimos que intervengas, que obres poderosamente en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Tú sabes la situación por la que cada uno atraviesa, lo que cada uno enfrenta, Señor. Trae, Señor, esa libertad, Señor. Esta mañana, Señor, permitimos que esta palabra venga al corazón y nos humillamos delante de ti. Señor, perdónanos. Perdona estas cosas en nuestra vida, Señor. Interviene y obra poderosamente en la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué bueno este tiempo. Que la paz de Dios siga inundando sus vidas, sus corazones. Y no olvide de orar. Estamos ya muy próximos a volver a poder reunirnos. Hay una cantidad de dudas y de situaciones, y les pido que por favor esté orando al Señor para que Dios nos dé sabiduría con todo esto y saber cómo vamos a poder otra vez estar allá en la congregación. Hasta una próxima, que Dios continúe bendiciendo sus vidas.